Si tengo una ROE de 3, o de 2, o de 5, ¿qué impedancia tiene mi antena? Bueno, muchas veces se habló del ROE, de la ROE, mejor dicho, porque es la relación de ondas estacionarias, y bueno, se lo ve como algo que hay que tener mucho en cuenta cuando estoy montando un sistema de comunicaciones. Bien, perfecto, hasta ahí vamos espectacular. Nosotros sabemos que ROEs elevados por encima de 2 a 1 es un ROE malo. ROE malo, malo, malo. Entonces hay que de alguna manera evitar eso, ajustando correctamente la antena, usando Transmatch o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente es un tema crucial para el radioaficionado, la relación de ondas estacionarias. Entonces la pregunta es la siguiente: cuando el ROImétro me está marcando 2, 3, 5, 9, 11, 24, qué sé yo, 24 a 1, una cosa que no existe, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué tengo que hacer? Está bien, algunos dirán, bueno, tengo que acortar, alargar la antena, lo que sea. Bueno, pero ¿qué impedancia me está ofreciendo la antena? Por ejemplo, cuando el ROImétro me marca 3. ¿Qué impedancia? Bueno, vamos a tratar de dilucidar eso en una pequeña clase teórica, y luego lo vamos a ver desde el punto de vista práctico con cargas artificiales armadas al respecto, para que más o menos se entienda y se comprenda con cálculos sencillos, porque eso es fundamental. Esto está hecho para radioaficionados y no para profesionales del ramo, ¿no? Está para radioaficionados. Espero que lo disfruten. Bueno, vamos a ir desarrollando la idea. En principio, todo el mundo sabe que para conectar un equipo de radio necesita una línea de transmisión, que es un cable coaxial. En el extremo, bueno, va conectado a una antena. Principio básico. Dejamos de lado el tema de la fuente de alimentación y todo ese tipo de cosas. Que se tiene que cumplir un par de condiciones. Sabemos que los equipos de comunicaciones tienen 50 ohms de impedancia en la salida, que la línea de transmisión, o sea, el cable coaxial, es de 50 ohms, y que la antena debiera presentar 50 ohms en el mejor de los casos. Y bueno, todos sabemos que a veces tenemos algunos problemitas con esto. Entonces, por eso es que el radioaficionado en la línea de transmisión siempre intercala un ROImétro para poder ver cuánto ROE tiene. Ahora el tema es el siguiente, se plantea el siguiente cuestionamiento. Listo, tengo un ROE de 2, tengo un ROE de 3. Nosotros sabemos que la impedancia del equipo siempre va a ser de 50 ohms. La impedancia del coaxial siempre va a ser de 50 ohms. Pero evidentemente algo acá cambió. ¿Qué es lo que cambió? Veamos. Cuando nosotros emitimos, va a haber una onda transmitida o una onda directa, y va a haber una onda reflejada por parte de la antena. La relación que hay entre las dos se llama relación de ondas estacionarias, o también SWR, como aparece en los instrumentos de medición, Standing Wave Ratio. ¿Esto qué es? Esto es una onda que se emite y una onda que se refleja. La idea de todo esto es que la relación que hay entre las dos no tenga un número muy elevado, porque si no me va a quemar el equipo. Así de simple, así de fácil. Entonces vamos a hacer acá vemos un pequeño esquemita teórico, ¿sí?, del generador. ¿El generador cuál es? Es el transmisor. El transmisor es nuestro generador. La línea de transmisión es el cable coaxial, por donde nosotros vamos a emitir la señal y va a llegar hasta la antena. Y la carga, ¿cuál es la carga? Es la antena. Ojo, la carga también puede ser una carga artificial, pero no estamos tratando eso, estamos tratando de ver cuál es el problema que tenemos acá. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de dilucidar es justamente eso. Para que exista la máxima transferencia de energía, o sea, para que mi potencia de salida del transmisor, 100 watts, llegue hasta la antena con la máxima cantidad de potencia, aceptando las pérdidas que hay en el camino, las tres impedancias tienen que ser exactamente iguales. Este balance, que es una igualdad, me dice que la impedancia del generador tiene que ser igual que la impedancia de la línea de transmisión y tiene que ser igual que la impedancia de carga. 50, 50 y 50 ohms. ¿Cómo podemos
en base a esto, calcular la impedancia de la antena, por ejemplo. Hay muchas formas de calcular la relación de ondas estacionarias. Hay un montón de fórmulas, si ustedes las buscan, una más rebuscada que la otra. Y es evidente que para el radioaficionado común, alguien que solamente se dedica a tratar de divertirse con esto y no complicar su vida, estas ecuaciones pueden llegar a ser un tanto complejas. Por eso vamos a tomar un pequeño atajo. ¿Cómo podemos calcular de forma más sencilla estos parámetros? En principio vamos a tomar un par de cosas por definición, un par de nomenclaturas. Vamos a determinar que ZC es la impedancia de la carga, o sea, la antena. Para nosotros ahora ZC es la impedancia de la antena, que tiene que ser 50 ohms. El problema es que no siempre es 50 ohms. Z0 es la impedancia característica de la línea, en este caso del cable coaxil. Lógicamente está estandarizado en 50 ohms. Eso sabemos que es de 50 ohms. Y podemos calcular la relación de ondas estacionarias también como una relación, o sea, una división entre ambas impedancias, la de carga y la que es la antena, y la impedancia característica que es la del coaxil. Puedo hacerlo de las dos maneras, puedo hacer ZC sobre Z0 o Z0 sobre ZC. Pero ¿cuándo tomo a cada una en cuenta? Lo voy a hacer de manera tal de que el valor más grande siempre me quede arriba y el valor más chico abajo, de forma tal de que este valor me dé siempre mayor o igual a 1, no menor que 1, no 0, y algo. ¿Sí? Para eso siempre el valor que está arriba, numerador, para el que se acuerda del tema fracciones, ¿no? El numerador, el número que está arriba, tiene que ser más grande que el número que está abajo, el más chico. De esa manera la ROE siempre me va a dar mayor o igual que 1 en todo caso. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos, vamos a hacer casos. Vamos a plantear el caso número 1. En el caso número 1 yo digo que la impedancia del cable coaxil es de 50 ohms, que la impedancia de antena es 50 ohms, o sea, una antena hermosa, una antena perfecta. Y yo digo, che, ¿y qué ROE tiene eso? Entonces hago ZC sobre Z0, por ejemplo, donde la impedancia de carga, ¿cuál es? 50 ohms. La antena presenta 50 ohms. Y el cable coaxil, ¿cuánto presenta? 50 ohms. Perfecto. 50 sobre 50 es 1. Por lo tanto, la ROE es 1 a 1. Acuérdense que siempre la ROE se expresa de esta manera porque es una relación. Es una relación de una señal reflejada con respecto a una señal que va hacia la carga. Entonces, ¿esto que me daría en el indicador de la carátula de mi roímetro? Que la reflejada sería igual a 1. Por lo tanto, la aguja marcaría en este sentido, ¿no? Con el 1 que está al inicio de escala. Fíjense que la escala no tiene 0. Porque el primer valor, el valor de adaptación correcta es 1. Por eso es 1 a 1. Quiere decir que la impedancia de carga es 50 y la impedancia del cable es 50. Listo. Vamos al caso 2. La impedancia del coaxil siempre va a ser de 50 ohms. La impedancia de la antena, en este caso, vamos a plantear una impedancia de 120 ohms, por ejemplo. Y yo digo, che, ¿y el ROE de cuánto es? Entonces hacemos Z0 sobre ZC sobre Z0, perdón, 120 ohms dividido 50, y esto me va a dar una ROE de 2,4 a 1. Ya no es una ROE buena. Por encima de 2 a 1, la ROE ya hay que empezar a tener mucho cuidado. Muchos autores aceptan una ROE hasta de 3. Yo no se los recomiendo. Entonces, ¿cómo lo veríamos en el caso del instrumento de medición con una reflejada de 2,4 a 1? ¿Sí? En ese caso, bueno, la aguja, marcaría 2,4 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, este sería el caso de una reflejada de 2,4 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la impedancia de carga en ese momento está teniendo 120 ohms. Mi antena tiene 120 ohms. Vamos a ver el caso número 3. Impedancia de coaxil, nuevamente 50 ohms. La impedancia de carga en este caso, imaginemos que la antena tiene 150 ohms, presenta 150 ohms de carga. Entonces la ROE de cuánto va a ser.
Hacemos la relación 150 dividido 50 y me va a dar que la ROE es de 3 a 1. Listo, es un valor muy peligroso, muy peligroso. Entonces esto significa que la reflejada me va a indicar en la carátula 3, ¿sí? En la aguja en 3. Eso significa que bueno, la relación de ondas estacionarias está muy alta para una impedancia de antena de 150 ohms en este caso. Vamos a ir al caso número 4. Coaxil 50 ohms, impedancia de la antena, en este caso 390 ohms. Vamos a tener evidentemente una ROE elevada. ¿De cuánto sería la ROE? Hacemos las cuentitas, 390, que es la impedancia de carga, dividido en la impedancia característica, que es 50, vamos a tener una ROE de 7,8 a 1. O sea, muy peligrosa. Y vamos a ver en la carátula una reflejada de 7,8 me haría que la aguja indique por acá aproximadamente, ¿sí? Es una ROE muy elevada. Fíjense que los valores de 2 a 3 ya son en naranja y los valores de 3 en adelante ya son en rojo. Estamos muy complicados. Vamos al caso número 5. Impedancia del cable coaxial 50 ohms. Y en este caso vamos a tener en cuenta una impedancia de la antena de 560 ohms. ¿De cuánto sería la ROE? En este caso hacemos la relación entre la impedancia de carga, 560 ohms dividido 50, y vamos a ver qué nos da esta cuentita. Es una división. 11,2 a 1. Muy peligrosa. En la carátula, una reflejada de 11,2 nos da la aguja por acá, pleno rojo. Eso sí que está muy mal, señores, muy mal. Peligra nuestro transmisor. Desconecten todo ya. ¿Cómo podemos asimilarlo a esto desde el punto de vista de la práctica? Una antena que últimamente se ha vuelto muy popular entre los radioaficionados fue la antena de hilo largo. La antena de hilo largo, que es una antena muy vieja de por sí, ha vuelto a revivir y muchos la fabrican y la hacen en sus patios y bueno, es una antena que está dando sus frutos. Fíjense que se caracteriza por tener una antena de hilo largo, ¿sí? un cacho de alambre, y se alimenta con un que no es un balún, ojo, warning la tosca, es un balancet. ¿Por qué? Porque vengo con cable coaxil que es desbalanceado y voy a la antena que es desbalanceada porque tiene un solo polo, aunque después esto se conecte a masa, la parte de la masa del unun, ¿no? Y fíjense que el unun que usa es invariablemente de 9 a 1. ¿Esto qué significa? Que me cambia la impedancia de acá, ¿sí? No el balance, porque sigue siendo desbalanceado. Entra desbalanceado, sale desbalanceado, pero me cambia la impedancia de 9 a 1. Esta imagen la saqué de un portal donde lo posteó Yankee 5 Romeo Mike, que me pareció muy interesante, ¿no? Entonces el cable coaxil hasta el equipo de radio va a tener 50 ohms, como cualquier cable coaxil. Entonces, ¿eso qué significa? Que la impedancia de carga en realidad acá, si el unun es de 9 a 1, es de 50 por 9. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto, acá en este punto de alimentación, voy a tener una impedancia de 450 ohms. ¿Qué pasaría si no tuviera el unun? Si pongo el cable coaxil directo acá, ¿qué ROE tendría? Vamos a ver. Planteamos la ROE como una relación entre la impedancia de carga, una división entre la impedancia de carga y la impedancia característica. Entonces voy a tener estos 450 ohms dividido los 50 ohms. Perfecto. Eso que me da una ROE de 9 a 1, lo cual es muy peligroso. Por eso hay que usar el unun convenientemente. De una forma de aplicar esto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Espero que les sirva. Los valores de referencia, acá hay una tablita muy interesante que lo publicó Eco Charlie 5 Mike, ex Eco Alfa 5 Alfa Eco Lima, donde nos tira valores de relación de ondas estacionarias. De 1 a 1, el ROE de 1 a 1 significa una pérdida de un 0%. Ahora, una ROE de 2 a 1 ya significa una pérdida de un 11%.
un ROE de 5-1, por ejemplo, significa una pérdida de un 45%. Por eso es muy importante, no solamente porque me va a quemar el equipo, sino también porque eso significa una atenuación muy importante en la potencia de salida. Por eso tengo que tener muy en cuenta el tema de la ROE. Bueno, dicho esto, pasemos a la práctica. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Para esto vamos a usar el generador. El generador va a ser un V5R en 146 MB. Va a ir al reflectómetro, del reflectómetro al roímetro. Este es un roímetro casero que, bueno, lo encontrará en mis videos. Anda muy lindo, por cierto. Y bueno, vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer la primera medición. La primera medición, ¿se acuerdan que imaginábamos que la antena estaba espectacular? Acá tenemos dos resistencias de 100 ohm puestos en paralelo, por lo tanto esto es una resistencia de 50 ohm. Si lo colocamos acá, ¿sí?, vamos a tener una relación 1-1, ¿sí? Una relación 1-1, que era el primer ejemplo. 50 ohm del transmisor, 50 ohm de la línea de transmisión, el coaxil, 50 ohm de la carga, 1-1. Vamos al otro caso. Una resistencia de 120 ohms puesto en el conector. Vamos a probar. Esto también sirve, este método, para calibrar instrumentos de medición. Por ahí dicen, che, está midiendo bien esto, ¿no? Bueno, también sirve para eso. Vamos a ver, con 120 ohms. ¿Qué me da? ¿Se acuerdan que el cálculo nos había dado 2,4-1? Bueno, entre pérdidas y demás, 2,67-1, lo cual no está muy lejos de lo que habíamos calculado. Ahora vamos con otra. Ahora vamos con la resistencia de 150 ohms. 150 ohms. Con la de 150 ohms nos había dado 3-1. ¿Se acuerdan? Bueno, si estuvieron tomando notas, ¿se acuerdan? Bueno, 3,73-1. Bueno, más o menos está dentro de lo previsto, ¿sí? 3,73-1, un ROE considerable. Ahora vamos con la resistencia de 390 ohms. Esta es la resistencia de 390 ohms. Vamos a colocar la carga de 390 ohms. Y ahí me tiene que dar un ROE de 7,8-1, o sea, 8 casi. Vamos a ver si es cierto. Bueno, 7,69-1, 7,9. Está más o menos por ahí. Hasta ahora se va cumpliendo. Y ahora sí, un ROE abismal. Con la resistencia de 560 ohms, ¿sí?, con el ROE que nos dio el cálculo 11,2-1. A ver si es correcto. Bueno, 10,7, casi 11-1. Bueno, espero que este video les haya servido. Lo interesante de todo esto es pensar que la ROE es mucho más que solamente un valor leído en un instrumento. Nos dice mucho sobre todo el sistema. 7-3 a todos. Hasta la próxima.